Las 7, las 6 en Canarias, el día de un santo muy peculiar. Se llama Salvio de Albí. Y era un señor que entra en un monasterio muy jovencito, era clásico, pues esos así como menguadillos, muy buenos, espiritados, flacos, pero con ojos de bondad. Lo que se dice un monaguillo levemente crecido. Bien. Y un día, catapumba, pues le da un telele y muere. Y entonces, pues van a enterrarlo. Y resulta que cuando van a enterrarlo, plum, abre los ojos. Cáspita, córcholis, ha resucitado. Entonces le dio el tratamiento de resucitado, que es muy difícil. Esto no viene en los flos sanctorum, es decir, las vidas de santos, no viene. ¿Cómo se trata a un resucitado? Jesucristo sí, pero Jesucristo era Dios. Entonces, pues qué más da. Él haría lo que le pareciera. Para eso es Dios. Pero claro, un frailecico. Entonces decidieron tratarlo como santo y en cuanto murió, pues enseguida lo canonizaron. Y empezaron a llegar peregrinos y todas esas cosas tan útiles. Además ya lo habían hecho obispo antes de morir, con lo cual, pues, fíjense la de estampitas y cosas que se podían vender. San Salvio, no conozco a nadie que se llame Salvio, pero si lo hay, y sobre todo si es del Club Libertad Digital, vamos, no felicidades, es enhorabuena, es una rara avis. Y hoy siguen entrando borrascas, pero leves. Hoy toca una borrasquiña que entra por Galicia y se va a quedar por allá enredando, pero poca cosa. Y en el Mediterráneo, después de 2 días malos, pero malos, que ha habido un montón de accidentes, sobre todo de incidentes, de árboles, de problemas de corrimientos de tierra pequeños, pero bueno, es que esas carreteras tan pintorescas y estrechitas, con que se vaya 3 metros cúbicos de tierra ya te ha jorobado el paso. Y hasta que pasan los ciclistas y todo eso, échele 2 horas. Bueno, pues eso parece que ya remite casi por completo. Y en general cielos rasos. En Madrid estamos muy frescos, 27 de máxima. La máxima nacional en Córdoba vuelve a 35 y la mínima, Burgos y Soria, suben otra vez a 8 grados. Bueno, hoy tenemos varios asuntos de cantidad y de calidad. El de cantidad, el inmediato, es que vuelve Begoña. Vuelve Begoña, de la cual pues hemos sabido ahora que fue la que hizo que echara su marido. Mira que esto se ha rumoreado, lo hemos comentado en la tertulia. Echar por putero a la mano derecha de su marido, Ábalos, siendo ella amiga de la señora, de la Perles esta, que no sé quién la ha operado, pero debe ser un enemigo. Pero un enemigo rabioso. La habrá operado Bolaños. Corre el rumor de que es Bolaños el que ha operado a Sánchez, lo está cargando, claro, ese paso. Eso pasa por ahí con el lechero y estas malas compañías. Pero es que hoy cuenta The Objective que fue esta la que le dijo a Pedro: oye, Pedro, este tío, me lo ha dicho su mujer, está todo el día enloquecido, va de puta en puta y no puede ser. Ya no lo puedes tener porque un día te vas a tener un escandalazo y tal y cual. Claro, mi objeción a eso, que es posible, pero vamos a ver, la madama de los prostíbulos de su padre iba a afearle a Ábalos que fuera consumidor de la mercancía, que hasta no hace tanto ella vendía, porque ella entregaba los sobres en dinero negro para los chaperos de Saunadán, menores, marroquíes, y vaya usted a saber, o sepa usted que es muy posible que haya una declaración jurada de esos menores diciendo que el suegro de Sánchez los explotaba salvajemente. Y que la señora de Sánchez repartía el dinero que le daban, que era poco. Es que eso pasaba. Eso lo ha declarado recientemente en una encuesta en El Español, que vuelve a aparecer en un medio. ¿Quién sabe? Mismo el artista conocido como Pedro J. vuelve por aquellos fueros ya olvidados. Yo es que la última vez que lo vi estaba riéndose a carcajadas de la presentación que hizo el fétido Jorge Javier Vázquez de un libraco asqueroso de Sánchez, que ni siquiera ha escrito Sánchez, como todo lo suyo, es robado. Bueno, comprado. A Irene Lozano la hizo secretaria de Estado por pergeñar, no con inteligencia natural, artificial, lo que sea. No. Hecho con la mano izquierda y con la mano derecha cobrando. Pero
La verdad es que lo que decía el encargado, bueno, es que se hacía responsable con nombres y apellidos, en tales fechas venía menganita, los sobres eran así, el dinero era en metálico, en dinero negro, que es como se pagan estos servicios, sobre todo si hay menores. Esto deja, y lo comentamos en su día, pues esto es un viejo rumor que yo conté aquí, me lo dijeron de buenísima tinta, pero a mí me faltaba un dato, que es precisamente el testimonio de alguien que trabajara allí. Y ahora lo tenemos desde hace pocos días, cuando hizo esa entrevista en El Español. Había más, pero no estaban identificados y había gente que había hablado. Un célebre artista comentó estas historias, pero no es lo mismo que ir a un periódico, menganito, zutanito, dice que el día tal, que él estuvo tantos años, que era Begoña y nada más que Begoña, la que iba con los sobres de dinero a pagar a los chaperos, imagino que también a las putas, y a los encargados. ¿De qué? Pues de poner, no sé, algún tipo de elemento químico que limpiase aquello. Hay que limpiar. Y esta le va a decir al marido, oye, que es que Ábalos se pasa el día de putas. Porque a lo mejor le contesta al marido, pero a las nuestras. Bueno, es posible, porque como estamos ante gente esquizofrénica que no reconoce lo que es, ni admite la realidad, pues lo mismo dijeron, hay que ver, mira que hay vicio, yo es que no sé cómo hay gente que se gasta el dinero en eso. El dinero que le ha hecho rica. Es que son así. Antes comentaba Silvia, en resumen de prensa, que aparece Pablenín de Tarascón y Irenita Viquinazo, que aparece, que llevan a sus niños, a los 3 niños, a un colegio privado de Las Rozas. Bueno, también los podían haber llevado a Cambridge, pero son un poco pequeños y además hay... Salvo un cursillo que hizo Iglesias, un cursillo que dio lugar a una foto muy bonita, y es que el entonces príncipe de Asturias le entregó, pagado por Caja Madrid, una bequita para estudiar en Oxford. Creo que se dedicó a estudiar el estado natural de las colombianas, que estaban para hacer un minicurso de estos y pasearse por Oxford, que es más feo que Cambridge, dicho sea de paso, sin ser feo del todo. Bueno, pues un colegio privado, porque claro, los defensores de los públicos, ¿cómo cabalgan contradicciones? Pues comprando casoplones de 1 millón y pico de euros, diciendo que vale medio, que de todas maneras es una barbaridad, teniendo una escolta a la que dedican, siendo policía, a calentarle el coche, la calefacción del coche, antes de que ella acceda, en fin, a ilustrarnos con su sabiduría, que oscila entre el cero y la nada, cuando monta esos espectáculos y esas leyes, como la ley suelta violadores y otras fechorías. Así que qué menos que dar ejemplo llevando a los 3 niños a un colegio privado. 500 euros cada uno, si es muy barato. No, y aunque fuera a medio euro, no estáis con el rollo patatero de lo público. Ah, para los niños no, para los vuestros no. Esto es así. Así que, siendo así, el que realmente ha marcado la política de este gobierno asqueroso, ¿cómo no creer, del que ha sido vicepresidente, cómo no creer que los Sánchez Gómez echaran a Ábalos por cultivar el negocio de la familia? Que hay que echarle. Pues échenle, porque seguro que es verdad. Aquí todo el mundo hace una cosa y dice la contraria. ¿Y cuál es la cuestión más grave? Lo comentaba ahora iremos a lo urgente, pero ¿qué es lo grave? Lo grave es que después del auto del juez Hurtado, que es demoledor, porque además de la causa de revelación de secretos como inequívoco, añade 3 presuntos delitos más en ese área, con el artículo tal de cual, el tal de cual, el tal de cual, y tal, que han pedido las acusaciones y que este juez no desestima. Dice que, llegado a juicio, pues hay que contemplarse si lo inequívoco que es la revelación de secretos, por lo que además le impone una multa a fianza de 150.000 euros que tiene que pagarle al novio de Ayuso, y vamos a ver lo que pasa ya en el banquillo. Parece ser que es este mismo mes, o sea que quedan 20 días, y que ya están los 7 magistrados del Supremo que lo van a juzgar. Son los que estaban enfrente de él.
cuando montó el número que montó el otro día. Yo defiendo la justicia, la verdad. ¿Tú qué vas a defender? Tú no defiendes más que a los delincuentes que te han puesto ahí. Pero él dice que como hay un vacío legal, que él lo llena. Hombre, pues lo mismo el vacío legal, vete. Todos los fiscales de España, en su situación, tienen que cesar automáticamente. No los destituyan, cesan. Ellos, automáticamente. No pueden ser fiscales y están en el banquillo. Bueno, este sí dice, es que hay un vacío legal. Ah, he visto que también hay un vacío legal cuando el presidente del gobierno pierde las elecciones y en ningún sitio dice que tenga que admitir que las ha perdido. No. Eso son costumbres de la democracia, antiguallas, dirían los Maduro y los amigos de este mendrugo. O sea, que no hace falta que reconozca las... Es decir, que pueden no reconocer la victoria de la oposición, por la misma regla de tres. Otros dicen que no, que irá a Pumpido. Bueno, claro, habrá que juzgar en su día a Pumpido por prevaricador lo mismo que a este. Pero afortunadamente ahí no hay un vacío legal. El prevaricador fuera de la carrera judicial, pero dirá, por eso Pumpido quiere irse en diciembre ya al Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque es un gran sueldo y irá camino de otra gabela. Pero esto está absolutamente empantanado. Sale Bolaños a defenderlo. ¿Y quién te defiende a ti? Que atacaste salvajemente, calumniaste, te burlaste del juez Peinado. ¿Quién te defiende a ti? Y esta mañana, ¿qué va a hacer la presidenta, como le llaman en su casa, la presidenta del gobierno? O sea, la primera madama. ¿Qué va a decir? Nada otra vez. Esa es la colaboración con la justicia. Por supuesto, como dice Bolaños, que está ya, parece la afonía de un pulpo, dice, por supuesto, creemos en la justicia, que hay algunos casos, todos los que os tocan. Pero tampoco va a colaborar con la justicia esta vez. Lo mismo que el fiscal. Y va a ir por el mismo camino que el fiscal, al banquillo. Lo dije, tenemos que ver todavía a Sánchez acompañando a su señora a la cárcel. Como Felipe con los del GAL. Llegó a Barrio Nuevo y a Vera, que eran sus subordinados. Por supuesto que el Mr. X del GAL era Felipe González, ¿quién iba a ser? Les dio una palmadita en la espalda, lo mandó para adentro. Antes habían estado jugando al corro de la patata, pues todas. Y no sé si Sánchez todavía le dejaron jugar ya o aún no podía jugar, pues estaba haciendo méritos y tal. Cada día decía una cosa distinta, con ese pinta de chulo de la Barceloneta o de alquiler. Y se largó a Guanajuato y los otros se fueron a la cárcel, adentro. Y este es capaz de hacerlo. Eso y mucho más. Eso y mucho más. Pero vamos a ver hoy, Rosana, qué creemos por uno de los delitos, no sé si son 4 los que tiene así granados, poderosos, indiscutibles, etcétera, como los 5 del hermano, y no digamos ya en su gobierno y su partido, que es que los apalean. Se decía ayer que, por supuesto, le va a faltar o no escupirle al juez. Es muy posible. Los mangantes son así. Es muy posible. Los delincuentes contumaces, con que creen con un buen abogado y sobornos abundantes, suelen comportarse así, de manera chulesca, pues lo que hizo Bolaños con el juez Peinado. ¿Y qué va a pasar hoy? Pues vaya usted a saber. Excepto colaborar con la justicia, lo que sea. Muy buenos días. Federico Begoña Gómez regresa, como bien dices, a los juzgados, en esta ocasión acusada por el delito de malversación. La esposa del presidente del Gobierno declara ante el juez Peinado por 4ª vez y lo hace horas después de que el Tribunal Supremo haya enviado al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no deja su cargo, apoyado por el Gobierno. Mientras esto sucede, Pedro Sánchez va a intervenir en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso 2 meses después de su última intervención, de su última sesión de control. Es previsible que el presidente vuelva a defender la inocencia de su fiscal, como ha hecho en tromba buena parte de su gabinete. Los ministros defienden además que García Ortiz no dé un paso a un lado, apoyándose en el vacío legal que, de forma excepcional y solo para él, permite al encausado seguir ejerciendo sus funciones. Bueno, no le permite. Él se toma el permiso. Porque tampoco dice el fiscal general, es que a nadie se le puede ocurrir que si cualquier fiscal cesa en el ejercicio de sus funciones, por lo menos mientras se
se resuelva su conflicto con la ley, ¿cómo no lo va a hacer su jefe? ¿En qué cabeza cabe? Pues en la cabeza de buque de este buzo, que lleva la escafandra puesta. Son unos sinvergüenzas. Igual que decía ayer la embajadora de Israel aquí, hay que entender que a los terroristas, con los que las tenemos tiesas, que nos matan, es que es gente a la que la verdad no le importa. A los Sánchez Gómez no les importa en absoluto la verdad, les importa su negocio. Negocio bien granado, que hemos visto esmaltado de delitos, que es por lo que está siendo juzgada esta señora. El instructor del Supremo, Ángel Hurtado, explica en su auto que la filtración del email a la cadena SER fue la base para la formación de una generalizada opinión pública que considera culpable de un delito a quien no lo es, quedando con ello afectada su honorabilidad. Se refiere Hurtado al empresario Alberto González Amador, que debe ser indemnizado en el plazo máximo de 5 días con 150.000 euros. En el auto no se descarta que el fiscal general del Estado haya podido cometer más delitos. Escuchamos a Pilar Alegría, ministra portavoz, al titular de Transportes, Óscar Puente, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Bueno, sobre esta resolución además la acabamos de conocer casi en la misma rueda de prensa y no puedo trasladar lo que ya he trasladado en numerosas ocasiones, que el máximo respeto. Y con las mismas les diré, este Gobierno desde luego mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y por supuesto también en su inocencia. A mí me parece excesivo todo. Comparto el criterio del voto particular del magistrado del Supremo, que dice que a este señor se le va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba. Solo os digo que total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle, y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro. Gracias. ¿Debe dimitir? Antes morir que dimitir. Pero ustedes han visto a los Cargután. Yo he visto un informe por el cual hay un 40% de las carreteras en España tienen ya déficit de infraestructura, tienen problemas. El 40%. La idea de que un tren pueda llegar a punto, que pueda llegar en su hora, probablemente ya la contempla el Código Penal, porque estos delincuentes, todo el mundo es culpable. El planeta, la derecha, todo menos ellos. Dice que respeta, por supuesto, a los jueces. Y salen los Cargután diciendo que un voto particular de un amigo, que es lo que hay que atender. Hombre, lo que hay que atender, si respetas a un tribunal, es lo que la mayoría del tribunal y el juez que preside ese tribunal ha decidido. Pero ¿cómo que un voto particular? ¿Pero cómo que un voto particular, simio? ¿Cómo que un voto particular? Tú no tienes que dar ningún voto particular. Va al banquillo. Particularmente va al banquillo. Porque un voto particular es haceros un favor, pues a ti como hacerte cosquillas en el ombligo. ¿Cómo que un voto particular? Y la otra, no lo he podido leer, pero siempre he dicho que confiamos en su inocencia, pero que lo van a juzgar porque es culpable. Luego veremos de cuánto, luego veremos por cuánto, ya veremos si es de ese delito, que explica perfectamente, porque es que lo ha hecho niquelado, no tiene salida por ningún lado. Utilizó, dice el juez, utilizó una información del mundo para, de manera fraudulenta, vulnerando todo el derecho a la defensa, a la intimidad, a su honor, etcétera, colar una información que además era delictiva. Porque no puede el fiscal general del Estado ni nadie urdir una trama para perjudicar a un particular y, de paso, con un fin político. Se juntaron todos los delitos. Delitos que, por supuesto, estarían dispuestos a cometer otra vez, sin la menor duda, el mismo fiscal, el mismo Cargután, la misma Pilarín Bicicleta, que sigue sin favorecer que se pueda hacer la Vuelta a España. Claro, como ellos también están a favor de Hamás. Ayer otra vez tuvieron que paralizarlo todo. Perico Delgado estuvo a punto de sacar el micrófono y liarse a microfonazos con los etarras y psicotarras y paratarras. Los defensores de Hamás. Pero es que este gobierno se lanzó inmediatamente media docena de ministros, es decir, que naturalmente que lo compartían. Y el director de la Vuelta, a cuyo lado las ratas son el Jabato y el Capitán Trueno, diciendo, bueno, ellos ya saben, el equipo de Israel, lo que debería hacer. Y el Marca o el Asco, bueno, el Marsa, publicando artículos diciendo, ya saben lo que tienen que hacer, que es lo que hacían en el País Vasco cuando echaban a la gente amenazada de donde vivía.
A ver si nos van a poner una bomba. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Exactamente así se fueron 200.000 vascos de su tierra. Limpieza étnico-electoral que les ha venido muy bien a los separatistas y a los asesinos. Exactamente igual. Hoy también se publica, pero no he visto confirmación, que el gobierno ha tratado de que el que lleva la vuelta, que es otro señor, no el mendrugo este, que no llegara a Madrid. ¿Por qué? Porque además el alcalde ha dicho que, por supuesto, Madrid a la vuelta la va a proteger, aunque sea la policía municipal. Yo añadiría que a los que les guste el ciclismo y vayan a ir, pues sobre todo si es gente formada, policías, militares, de paisano, como estos tíos no tienen medio soplido, porque son basura, que ayuden a los de la vuelta, que hagan un cordón de seguridad. Y el primero que se salte el cordón se acordona. Es que vamos a empezar a hacer eso. La ministra de Deportes, que incluye el ciclismo, es Pilar Alegría. Y en lugar de defender la Vuelta a España, defiende a los criminales de Hamás. En fin, bueno, y tenemos también hoy, pues no sé, Feijóo, a ver si se le pasa pronto la empanada veraniega, que es una tradición, ha durado bastante y se nota mucho, se nota muchísimo. Vamos a ver si está en que vitalmente se le ve, está hecho una rosa, de cabeza fatal, hasta Tellado, parecía casado el otro día en el periódico de Cataluña, demasiada empanada. Es peor todavía, ha vuelto la de La Rioja, ha vuelto, salió ayer rozagante, me decía, pero cómo me echabais en falta, ¿verdad? Cuando habla Cuca Gamarra, si es de lo internacional, tiembla el eje terráqueo. Si es de lo nacional, tiemblan los toros de guisando, porque no sabes en qué te va a meter. Y ella tampoco, ella se pone a hablar y ya irá saliendo. Tremendo. A ver, Feijóo hoy. Bueno, las preguntas con las que se va a abrir esa sesión de control. Federico Feijóo va a preguntar a Sánchez si alguna vez piensa asumir lo que él proclama y Abascal le va a pedir cifras sobre el coste real de la inmigración ilegal en nuestro país. El Gobierno piensa explotar la carta de la campaña de deshumanización que dicen padece el presidente del Gobierno, cuando previsiblemente la oposición va a reclamar información sobre el aspecto lucrativo de los negocios de prostitución de Sabiniano. Patxi López, portavoz socialista, se ofende cuando le sacan esta cuestión. Le responde la portavoz popular Esther Muñoz. No voy a hacer una valoración de algo que no leo, que a veces sé cómo titulan ciertas cuestiones simplemente para alimentar lo que decía yo al principio de esta rueda de prensa, que es el ruido, el fango, el ensucia que algo queda, el a ver cómo consigo acabar con el presidente por tierra, mar y aire. Ya está bien. Si tienen pruebas de estas cosas, oiga, creo que conoce el camino de los juzgados. Sánchez ha vivido con normalidad durante décadas en medio de la prostitución. Por lo tanto, no le podía sorprender que su mejor amigo, al que llevó en su campaña, al que llevó en su coche, con el que fue a las primarias, al que nombró secretario de organización de su partido, al que después nombró ministro de Transportes, metiese la prostitución en el gobierno con contratos públicos a prostitutas. Por eso Sánchez no hizo nada durante meses, porque lo sabía y porque él estaba acostumbrado a convivir con el negocio de la prostitución. ¿Dónde trabajaba su señora? Es que dice Patxi López que él no lee esas cosas, no sé a quién se refiere en este caso. No, vamos a ver, es que tú no lo sabes, Patxi, o lo sabes muy bien, pero la prostitución es legal en toda Europa. Ahora, cuando diputeros del PSOE, no sé a qué te dedicas tú ni lo que haces por la noche, miedo me da. Pero en fin, digo, por cómo estás por la mañana, miedo me da. Siempre mal encarado, en fin. Pero es que decís que vais a prohibir la prostitución. Digo, decís, por ejemplo, Pilar Bernabé el otro día y pedís la ayuda del PP para que no proteja a los puteros. Textual. Pilar Bernabé. El cerebro, el alma, el espíritu que queréis poner en lugar de la inconclusa Diana Morán, que es inconclusa porque mide 2 metros, no deja de crecer y cada día se entiende menos cómo la pusieron allí. A lo mejor hay razones. Pero, verás, Patxi, fuisteis vosotros. Sois vosotros los que queréis acabar con el modo de vida, que ha sido el de la familia de la señora presidenta, como la llamáis, la llamaste tú, presidenta. Madama, primera madama, tal vez. Tú has visto, aunque no leas esa... Bueno, sí, pero si antes el Español eres muy amigos, hasta hace poco.
Pero ¿tú has leído la entrevista con el que llevaba Saunadán? Que es que ha contado que era la propia Begoña la que iba con sobres en dinero negro para pagar los chaperos, las putas, el encargado de, no sé, del Zotal. Ah, que no lo has leído. Pero hombre, por favor, Pedro, mándale inmediatamente a López esa entrevista que está muy bien. Y por último, hablando de puteros y hablando de viciosas, Koldo y Delcy. Nos faltaba esta relación. Ya está. Koldo mantuvo el contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, hasta 3 meses después de abandonar Ábalos el Ministerio de Transportes. En uno de esos correos, Koldo escribe a Delcy: cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves cuando usted me pueda recibir. Delcy responde: bien, K, por Koldo. Ábalos continúa con sus confesiones en OK Diario tras las declaraciones de su exmujer, y él dice que siempre ha respetado a las mujeres y que las ha promovido a puestos de responsabilidad. Yo he respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he respetado siempre a las mujeres, las he promovido siempre a puestos de responsabilidad, y nadie, ninguna mujer puede decir que yo la he maltratado ni le he faltado respeto. Jessica conmigo, yo nunca he preguntado el pasado de nadie. Yo soy una persona que nunca estigmatizó a nadie. Yo no la conocí en ese contexto. Y mi relación no fue en ese contexto. En absoluto. No, en absoluto. Le pusiste un piso, ¿no? La colocaste en tu ministerio, ¿no? Sí. Lo pagaban los gángsters con los que tú intermediabas para obra pública, ¿no? Sí. ¿Y con Jessica qué cambiabas? ¿Intercambiabas bibliografía? Estás tan flaco, no sé, que pareces Santiago Segura después de un rodaje. ¿O te estás operando también? Que no te dejen como a tu ex. Que no te opere Bolaños. Mira los granos que tiene Sánchez ahora en toda la cabeza. Pero tú eres tonto o piensas que somos imbéciles. O sea, que una tía que vive de vender su cuerpo, tú la colocas en el ministerio, le pones un piso en la Plaza de España, que tampoco es la Celsa. Periódicamente, además, llaman: oye, que se me ha estropeado en la nevera. ¿Cómo es posible? Allá que va el ejército de Marlaska para ayudar a Jessica. Jessica se coloca, porque la Pardo de Vera, ¿cómo va a estigmatizar a nadie? Así que, como es puta, vamos a colocarlo. ¿Por qué? Para que me lo agradezca, para que vea que hay alguien que no le estigmatiza, simplemente le paga con nuestro dinero. ¿Se entiende, no? Pero nunca le ha faltado el respeto a una mujer. Ha procurado pagarles a las que había que pagar, para que se vea. En fin, despegamos con Iberia. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Bueno, con ese nombre extranjero que parece de la cantera de cualquiera, desde que los Williams son la cantera fetén del Bilbao, aquí vale todo, Radarbot. También podría ser un holandés tipo Hausen. Podría. Que es español, pero nacido allí, padres, en fin, de mixta procedencia, Radarbot. Un buen defensa central sería, ¿no? Este no tiene procedencia con no, mezcla. Este de aquí, este es 100% español. Nos avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, incluyendo la velocidad media, los puntos negros, todo. Y así nos evitamos sustos, como cuando, por ejemplo, vas circulando y de repente te baja la velocidad del tramo y ala, multa al canto. Bueno, si queréis viajar tranquilos como hago yo desde que me lo he descargado, solo tenéis que entrar en la tienda de aplicaciones y descargarlo de manera completamente gratuita. Y os vais a olvidar de sustos desagradables y agujeros en el bolsillo. Bueno, ¿y cómo está el tráfico hoy? Pues tenemos complicaciones ya, como es habitual, en la M30, en los accesos desde el sur, también Puente de Ventas, la zona de Plaza de Castilla, en el centro de la ciudad hay tráfico lento, en Atocha, Paseo de Recoletos, Plaza de España, con la calle Princesa, también en la Avenida de América, en la Plaza de Manuel Becerra, en la Glorieta de Cuatro Caminos y en la Avenida de Asturias, como decimos, sentido Plaza de Castilla. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos
estamos pendientes de 2 accidentes. Uno dificulta la salida de Sevilla en la 49 en el entorno de Camas y genera retenciones en ambas direcciones, y otro en Madrid en la M40 es en el entorno de Mercamadrid, dirección A3, pero está generando retenciones de entrada a la capital por la 4 a su paso por Butarque. Se complican otras entradas ya también a la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 Alcolcón y A6 en Majadahonda, al igual que el acceso a Barcelona, C58 Moncada y la 2 en San Joan d'Espí. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. Vamos a ver si esta es la penúltima hazaña de la inteligencia israelí. Como no pasan de 8 millones los judíos que hay en Israel, que tiene apenas 11 millones de habitantes, los otros son árabes o gente de diversa procedencia, y falasas, ellos negros gigantes que encontraron por ahí por el centro de África, que se habían hecho judíos hace no sé cuántos siglos por tener una religión distinta y conservar la tribu. Y cuando llegaron a Israel empezaron a comprar toallas de colores porque les encantaban y se llevaban la cabeza con toallas de colores. Y como eran muy altos los falasas, bueno, parecían minaretes, era una cosa alucinante. Bueno, pues eso es también parte de Israel. La última cosa verdaderamente extraordinaria, por lo menos a mí me lo pareció, fue cuando con beepers, es decir, llamadores de señal de teléfono de antes de WhatsApp, que empezaron en Estados Unidos, así beeper porque suena pues como si fuera una abeja. Tú sientes ahí y la gente se lo pone siempre en el cinturón. ¿Por qué? Pues una zona delicada, sensible y que notas la vibración, ¿verdad? Metió en el mercado beepers a la antigua, sabiendo que lo compraban los terroristas, con fragmentos de nitroglicerina que se podían volar a distancia. Y cuando estaban ya haciendo su vida, preparando crímenes, comiendo plátanos o lo que fuera, ¡bomba! A todos les volaron los beepers. En zona tan delicada, además de dejarlos inútiles para hacer de ábalos, pues es que falleció no sé cuántos. Pero afectó a más de 1000, que para un golpe de estos no está mal. Ayer en Qatar, que es donde se guarecen estos, porque como Qatar es un sitio que es un lavado de dinero, hombre, ahí está pues nada menos que Roures. Ahí estuvo Xavi de entrenador. Xavi el nuestro es Alonso. Xavi, jugando una moqueta verde y esas cosas, pero claro, los sueldos son verdes. Pues en Qatar estaban los hutíes, que es Hamas, pero allí. Está Hezbollah, que eso está en Cisjordania, también es Irán, y esto lo paga el petróleo iraní. Y fíjense la última que han hecho. El ejército de Israel ha lanzado una operación antiterrorista contra Hamas en Qatar, en la que han muerto 6 personas. El gobierno de Netanyahu ha explicado que eran los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre de 2023 y se abre ahora a retomar las negociaciones de paz con la mediación de países como Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump, sin embargo, ha dicho no estar muy contento y la ONU ha convocado una reunión de urgencia hoy mismo tras lo sucedido en Doha. No estoy contento por ello. Queremos a los rehenes de vuelta, pero no estamos contentos por la forma en la que ha ocurrido hoy. Parece una serradora que se va calando. Pues cualquiera diría que ha sido él el que les ha avisado. Oye, que a las 4:30 tienen la reunión para la tregua. En la habitación, eso es, 212. Es que les das una dirección en el polo y te colocan un misil. Miren ustedes, ¿y por qué no lo hacen en España? No crean que no me lo pregunto. Pero ¿qué hace mientras tanto este gobierno? Es fantástico. No fueron capaces de llevar al Consejo de Ministros, no han sido capaces de hacer esa renuncia a las armas. Compramos más armas que nunca a Israel. Vendemos también más armas que nunca a Israel. Pero resulta que estamos en contra de las armas de Israel. De las armas de Hamas, no. Eso estamos muy a favor, ¿no? Porque es la resistencia. Pero ayer Álvarez, que si es más tonto, nace oveja, pues se puso como se pone Napoleoncho, como le llaman en la carrera. Se hombrea
Yo le aconsejo que se ponga alzas. Mira, chicos, si no eres grande, puedes llevarlo con deportividad y si no ponerte alzas. Aznar creció 7 centímetros de una reunión a otra. Las ponía para las fotos oficiales y tal. A ver si Macron me va a sacar 1 metro, pues que sea medio. Oye, y muy bien, como estaba siempre haciendo ejercicio, corriendo de fondo y tal, pues bueno, como Roberto Carlos, pero con alzas. Bien, pues claro, ayer este macaco redondo, es que se puso chulo. Pero tú has visto lo que ha pasado en Doha. Pero tú te acuerdas de los Vipers. No se acuerda. El gobierno responde a Israel vetando la entrada a nuestro país de 2 ministros israelíes. Esto cuando la medida estrella anunciada por Sánchez, el embargo de armas, no se pudo aprobar en el Consejo de Ministros junto al resto de propuestas por no contar con los ministerios implicados, lo que ha obligado a dilatar los plazos para la redacción de ese decreto. Escuchamos al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Inclusión en el listado oficial de personas sancionadas del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Hacienda Bezalel Smotrich. Las personas incluidas en este listado no podrán acceder a territorio español y serán incluidas en el sistema de información Schengen. Oye, tu Schengen, ¿desde cuándo el sistema Schengen lo abres y lo cierras tú? Bueno, tú no, soy inútil. Sánchez, ¿habéis informado al Parlamento? ¿Habéis informado al jefe del Estado? ¿Habéis informado a la Unión Europea, a los países del Tratado Schengen, que somos una misma frontera? Ah, no, que tú, mil hombres, estás ahí decretando, y además han visto que en personas no... ¿Y a los de Hamás qué tal? ¿Qué pasa? Los de Hamás son buenos, ¿no? Claro, son vuestros amigos. Y el etarra Miñaca, 2 veces condenado por terrorismo, que recaudaba el chantaje revolucionario de la ETA y ahora coordina esta actividad ciclista de vuestros amigos. ¿Qué? La ETA bien, ¿no? Hamás bien. Judíos malos. Mamarracho de tío. En fin. Pero no crean que esto queda aquí, porque tiene que llegar la vuelta a Madrid. Y la consigna es que no llegue a Madrid la vuelta. Así que van tirando a los ciclistas. Ayer se retiró Romo. En lo que uno de estos asquerosos periódicos deportivos, tomado por la extrema izquierda, pro Hamás, pero abiertamente dice que fue un accidente. ¿Cómo que un accidente? ¿Cómo que un accidente? Esto es, creo que era el Marsa, pero podría ser el Asco, que es exactamente igual. Vamos a ver qué es lo que pasa. El alcalde ha salido y ha dicho que, por supuesto, va a proteger la seguridad de la vuelta. Yo, por si acaso, invito a la gente de bien a que se ponga a defender a los ciclistas. En cuanto a algún mamarracho con esos manteles de pizzería que se ponen en la cabeza quiera entrar, pues no le dejen. Está la policía municipal y lo que haga falta. Haciendo suyo el lema de no es una guerra, es un genocidio usado por Sánchez, se ha producido un nuevo episodio en las protestas pro Hamás en la Vuelta a España. Esta vez la organización ha tenido que recortar 8 kilómetros de etapa después de que unos radicales cortasen un árbol en mitad de la carretera. Todo ello mientras se prepara un fuerte dispositivo de seguridad para la última etapa aquí en Madrid y se monitoriza a los grupos radicales. Además, el ciclista español Javier Romo, que sufrió una caída cuando un manifestante tropezaba al intentar saltar a la carretera, finalmente ha tenido que retirarse. Mal, no muy bien. He pasado 2 días tanto físicamente como psicológicamente mal. No estoy muy bien ni de ánimo ni físicamente. Pues mira, la etapa de hoy era quizá la etapa que más ilusión me hacía de toda la vuelta. Creo que es la que mejor se adapta a mis características como corredor, pero ya veis que no, en principio no estoy en condiciones de estar delante. No, si no pudieron acabar. ¿Y la ministra de Deportes? La ministra de Deportes con Hamás. Y el ministro del Interior, el ministro del Interior con Hamás. Y el ministro de Exteriores, el ministro de Exteriores con Hamás. Y el Óscar Bután con Hamás. Y Bolaños con Hamás. Y Sánchez, el que más. Y Begoña faltaría más. Este es el percal de lo que tenemos. Pero no es el único sector corrupto. Mira por dónde Boris Johnson nunca me gustó. Un tío que va de zanahoria por la vida. No puede ser normal. Tuvo que dimitir porque daba fiestas, ni que fuera diputero del PSOE. Daba fiestas en plena pandemia, tal y cual, cuando tenían los ingleses metidos en su casa, como aquí nos tenía la banda de Sánchez. Y encima, cobrando del narco, o sea, como la banda de Sánchez.
Boris Johnson podría haber recibido 280.000 euros del régimen de Maduro. Según una información desvelada por The Guardian, basada en datos aportados por una ONG norteamericana, el expremier británico se habría reunido con el dictador en febrero de 2024 junto a un gestor de fondos que meses después le realizó el ingreso. Será investigado para averiguar si se ha aprovechado de los contactos logrados en su época en el gobierno, mientras la administración de Trump podría retirar el visado de Estados Unidos a Zapatero por su cercanía con el chavismo. Le van a decir a Zapatero, dirá, ¿y solo por ese dinero? ¡Hombre! Con eso no nos movemos nosotros. Se dice que Garzón, que es el abogado del cártel de los Soles, te recibe solo a partir de 1 millón de euros para recibirte, para verle el sebo de lejos. Se ha operado tanto que ya no sé si es Dolores Delgado, de que está gordo y que se ha operado, a ver si es Maduro. En fin. Bueno, en Francia, hoy otra cosa, está el periodismo realmente, si no fuera criminal, sería de carcajada. Dice, leo, pero está madrugada, Macron nombra a un conservador como primer ministro. 4 veces ministro del socialista Macron. Que es que Macron es socialista, que empezó su carrera pues con el adúltero presidente socialista que había antes. Y este ha sido 4 veces ministro, ahora lo es de defensa y dadas las costumbres francesas supongo que también de comisiones. Y más se llama Lecornu. No significa lo mismo que aquí, pero lo parece. El presidente Emmanuel Macron nombra al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro. Tendrá la tarea de consultar a las fuerzas políticas con el objetivo de presentar y aprobar un presupuesto que sustituya al elaborado por Bayrou, que había previsto importantes recortes y que ha terminado precipitando su salida del gobierno. Bueno, ¿y qué va a pasar? Pues que formará un gobierno y si hace lo que tiene que hacer, que es el mismo programa de Bayrou de recorte de gasto público, caerá y será ya el 5º. Y ha fundido a 4. Menos convocar elecciones, porque entonces él ya no puede. Y ese va a durar, luego, claro, en cuanto se agarra de la presidencia, Brigitte le va a meter unas palizas que lo va a dejar tibio. Con razón. Por la vanidad de este imbécil, nuestro principal socio comercial va, pero vamos, a una situación terrible. No tenía necesidad de convocar elecciones. Las adelantó 2 años, porque es un listo, este es muy listo. Tan listo que lleva 4 primeros ministros y este es el 5º, que por supuesto fracasará. Bueno, y por último, en Nepal. Nepal es un sitio maravilloso, yo lo conocí, o era, cuando era todavía una teocracia, donde el rey Virendra y la reina Rana, se llamaba así, la reina Rana, de la familia Rana, que todas las reinas eran ranas y todos los reyes eran virendras, de esa familia, pero hacía siglos. Y era Dios. Entonces, claro, la gente solo se podía acercar a él de rodillas y a ella. Unos años después, pues bueno, hubo toda clase de cosas. Al año siguiente hubo un golpe de Estado, se acabó con el rey Virendra y la reina Rana, y un partido comunista hindú se hizo con el poder. Una república laica. Hay una guerra ahí entre China y la India, que son las dos fronteras, que tiene un efecto, además, estético. Donde manda lo chino es precioso. Donde manda lo hindú es menos precioso, sinceramente. ¿Qué pasa? Que hay más presión hindú para llegar a Nepal, es más fácil que desde China. China está en el Tíbet y estos están en Nepal. Yo no sé qué tiene la violencia esta hindi, o que echan en falta cuando el rey era Dios y nadie se metía en política, no lo sé. Pero hay una violencia y las noticias que llegan ahora, después del terremoto de Katmandú, que se cargó toda la ciudad, una de las más bonitas del mundo. Bueno, pues ahora esto ya es un baño de sangre. En Nepal, la prohibición de acceso a las principales redes sociales ha obligado a dimitir al primer ministro y ha desatado una ola de violencia en el país que hasta el momento se salda con una 20 de muertos. En las últimas horas, los manifestantes han prendido fuego a varias oficinas del gobierno, sedes de partidos e incluso a las viviendas particulares de algunos líderes políticos. Fíjate que cuando estaba yo un día en Nepal, en una ciudad también hecha polvo, una ciudad del siglo XV, absolutamente maravillosa. Vamos por esas callejuelas, parecían de Albarracín, allá en el Nepal, silencio y tal. Y de pronto dan la vuelta y digo, ¡hey! No vayas presumiendo por ahí. Digo, pero leche, eran unos argentinos que estaban de cuando iban a Katmandú, los hippies, se habían quedado allí y oían a Julio Iglesias. Digo, realmente, el mundo es un pañuelo. Pues todo aquello se lo cargó el terremoto. Nos recibieron
300.000 personas con sus trajes regionales desde el aeropuerto de Katmandú hasta la ciudad. Hizo una grabación muy buena, hicieron un informe especial en televisión española, que entonces la televisión española no espantosa. Es impresionante. A los pocos meses ese reino como tal había desaparecido. Bueno, ¿y en la Mutua qué podemos hacer, Silvia? Pues me ha contado un amigo que se acaba de comprar un coche eléctrico y ahora resulta que su seguro no tiene coberturas para él. A mí no me parece normal en los tiempos que corren. Así que claro, al pobre le tienen contento, pero a él y a cualquiera que le pase eso. Así que hay que decirles, vente a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Pues yo me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, el último servicio a España de los Carbután. Sí, llevamos dos noticias hoy en Libre Mercado, se entienden un poco bien juntas. Una es el destrozo que después de los trenes no hay que olvidar otro servicio que Óscar Puente tiene desatendido, ignorado, que son las carreteras. Sí, tanto. Bueno, pues hay una asociación, la Asociación Española de Carreteras, que ha publicado un informe. Dicen que 34.000 kilómetros, que es el 32% de las carreteras, necesita una reconstrucción urgente. Hablan de que están en el peor estado desde los años 80, que esto es un peligro no solo para la seguridad vial. Con lo que se ha invertido en los fondos europeos en la época de Aznar, que mejoraron la infraestructura muchísimo. Todas las carreteras de Teruel, claro. Si tú, como en Teruel somos pocos, aunque demos mucha murga, pero somos pocos, claro, es caro arreglar un... Pero si no lo arreglas nunca, cuando lo quieres arreglar es mucho más caro. Aquello lleva patas arriba, pues desde que llegaron estos mendrugos al poder. Y cada invierno aquello, claro, pues se rompe. Se deteriora más y además el Ministerio de Óscar Puente, que tampoco se puede quejar de que no esté recibiendo fondos europeos porque Totalmente. Es de los ministerios que más dinero público está recibiendo. Y no lo gastan porque son incapaces de aplicarlo a cosas legales, como están en las coimas. Eso es. Bueno, sí, y luego lo que he visto... Y luego tenemos un premio porque es que tiene Óscar Puente a los funcionarios muy estresados y les va a montar en transportes, bueno, pues va a hacer una obra, 100.000 euros de dinero público, para que tengan los funcionarios un gimnasio, que se puedan relajar. Un espacio que sea acogedor, estos son palabras textuales del contrato, acogedor y relajante, que invite a la concentración a los funcionarios de su ministerio, que hagan yoga, que hagan pilates, bueno, pues que estén a gusto, en vez de donde tienen que estar, pues en el gimnasio. Hacer vudú para echar al ministro. Sí. Sería lo correcto. Qué sinvergüenzas son, además de cursis, qué sinvergüenzas. Bueno, observo en El Economista que el despacho de Cristóbal Montoro, que no tiene nada que ver con el tráfico de influencias, ni con el gobierno, ni por supuesto con el vampiro Montoro, no deja de ganar dinero. Sí, se están poniendo las botas ahora, a pesar de esta investigación, ya sabemos, todos los delitos de cohecho, fraude, prevaricación, etc., tráfico de influencias. Bueno, pues la firma logró en 2024 unas ventas de 4,6 millones de euros, sube las ventas el 24%, y luego, bueno, pues también después de impuestos, ellos se les da muy bien, y también después de impuestos ganan mucho más. Volumen de negocio, beneficio contante y sonante, y mientras tanto el escándalo... Lo tienes, con esa cara de idiota que tiene. Es como si fuera el padre de Bacterio, o sea, de Bolaños. ¿Lo has visto? Sí. Que a Bolaños se le está poniendo la cara de... Tiene pelo todavía porque es más joven, pero qué tío más esas malo, ojeras. Qué reguete malo y abyecto. A mí me hizo leer una cosa diciendo que no tenía nada que ver con su despacho, le va a su hermano. Pero cuando te viene una cosa judicial, pues yo lo leí. Creo que luego hice así. Algo así, pero como eso no sonó. Ya. Miserable gentuza. En fin. Vamos a las noticias de cercanía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.